¿Qué legado vamos a dejar cuando nos vayamos de este mundo? Bueno, es una pregunta que parece bastante genérica, pero sin embargo, si empezáramos a profundizar en cada uno de nosotros, seguramente sería interesante, ¿no? Escuchar las distintas respuestas que podemos tener cada uno. Muchas de las cosas que hacemos las hacemos en relación con el significado que pensamos que tiene nuestra vida y lo que vamos a dejar a otros. Dice Eclesiastés que el ser humano anhela en su corazón la eternidad. Y en cierta forma todos deseamos la eternidad. Y todos deseamos dejar una huella a los demás. Algo por lo que nos recuerden. ¿No? Podemos ver en los monumentos, que bueno, en España tenemos tantos, lo que hicieron los romanos, ¿no? Hace 2000 años. Y todavía muchos de ellos permanecen en pie, ¿no? Estoy pensando en Mérida, ¿no? Todos los monumentos que allí, el puente romano, el circo, el teatro romano de Mérida, el anfiteatro. Tantas cosas, ¿no? Pero realmente si pensamos en nosotros mismos, también hay ese anhelo, ese deseo de dejar algo, ¿no? De dejar una huella nuestra, ¿no? En ocasiones puede ser simplemente el apellido, ¿no? Bueno, dejo mi apellido. Otras ocasiones pues puede ser las propiedades, ¿no? Le voy a dejar a mis hijos, pues no sé, le voy a dejar 2 casas o una casa o lo que tengo, el campo, ¿no? Y uno descansa tranquilo, ¿no? Porque lo que has recibido, lo que has conseguido en tu vida, pues se lo vas a dejar a alguien, ¿no? Que confías que también lo cuidará. Eh, Todos de alguna manera tenemos ese deseo de aquellas cosas que hemos conseguido en este mundo o hemos recibido o hemos heredado, nos han dado, dejarlas a otros, ¿no? Es algo importante para nosotros. Hace poco, y hoy es un día especialmente importante por el tema político, yo no voy a entrar mucho en la política, simplemente un dirigente político de este país pues hablaba de una herencia, ¿no? Que se le recordaría porque había desenterrado a alguien, ¿no? No voy a decir el nombre para no parecer ni parcial ni imparcial. Todos de alguna manera deseamos que se nos recuerde por algo bueno que hicimos. En ocasiones vemos a lo largo de la historia que hay mucha gente que se le recuerda por muchas cosas malas, ¿no? Como pueden ser los nazis, como fueron Hitler, como fueron Stalin, ¿no? Gente que mató a mucha gente. A veces el legado no es positivo. Y hoy vamos a hablar de la esencia del legado que Pablo quería dejarle a Timoteo. Sabéis muchos de vosotros que estoy predicando en la segunda epístola de Timoteo y ya hoy termino. Hoy ya se acaba. Pero esta epístola, vamos a hacer un breve repaso. Alejandro. Esos son los puntos de la predicación, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Y un breve resumen de la epístola para recordar. Como llevo varios meses predicando, vamos a ponernos en contexto. En el capítulo 1, pues Pablo le hablaba a Timoteo, pues que no se avergonzara del Evangelio, que tuviera valentía, que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Es decir, que no se avergonzara. Es curioso, porque en cada capítulo de la epístola, Pablo va a hablar de cosas buenas que debe de hacer Timoteo, pero también va a hablar de algunas cosas malas que debe de tener cuidado, algún peligro, algún riesgo que hay, ¿no? Y en el capítulo 1 el riesgo es avergonzarse del Evangelio. Por tanto, debe de ser fiel al Señor. En el capítulo 2, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Pablo habla de fortalecerse en la gracia, que se fortalezca en la gracia. Y le pone algunos ejemplos. Supongo que la mayoría de vosotros lo recordáis, como un soldado, como un atleta, como un agricultor. Y habla que debe ser un obrero aprobado, que es un obrero aprobado. Pero también hay un riesgo en el capítulo 2, ¿no? Como os estaba diciendo, en cada capítulo parece que hay un peligro, un riesgo. Y ese riesgo, el capítulo 2, es de liarte en vanas palabrerías. Es decir, que tienes que seleccionar en qué batalla vas a pelear. Hay algunas que no te merecen la pena. Y en el capítulo 3, pues pasa un poco lo mismo, ¿no?
tenemos a los falsos maestros que están predicando la palabra, pero están predicándola no para dar la gloria a Dios, sino por mero interés propio. Y Pablo lo que le dice a Timoteo es que se agarre a las Santas Escrituras, ¿no? Porque ellas son verdad, porque han sido inspiradas por Dios. Y tienen poder de salvación y tienen también poder de transformación, corrigiendo, manteniéndonos en el buen camino, enseñándonos. Y llegamos al capítulo 4. Y en el capítulo 4 pues pasa exactamente lo mismo. Hay un mandato a Timoteo, pero también hay un riesgo, que lo vamos a ver en el día de hoy, ya terminamos la epístola, ¿no? Por tanto, la epístola va creciendo para arriba, increciendo, ¿no? Como dirían los músicos, increciendo, como la oda a la alegría, para arriba. Y llega un momento que llegamos al capítulo 4 y llegamos al momento en el que aparecen ya los fuegos artificiales. Y eso lo podemos ver en el versículo 1. Vamos al versículo 1. Dice así. Y Pablo simplemente en los versículos 1 y 2 lo que le va a dar a Timoteo es un recado, un mandato, un encargo, como dice la Escritura, como dice ahí. Te encargo solemnemente, y empieza el versículo de una forma pues solemne, ¿no? Muy alta, como ya digo, fuegos artificiales, ¿no? Porque Pablo normalmente no hace estos encargos de forma tan formal. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Es decir, esto es algo serio. Un encargo y pone al Señor por delante. No es cualquier cosa. Y fijaos cómo sigue. Que has de juzgar a los vivos y a los muertos. Vaya. Este encargo le está diciendo, mira, este encargo es te lo pongo delante de aquel que has de juzgar a los vivos y a los muertos. Mateo 26 habla que ninguna palabra ociosa, que todas las palabras ociosas que hayan salido de nuestra boca serán juzgadas por Cristo. Lo cual es una responsabilidad tremenda, porque cuántas palabras ociosas salen de nuestra boca. Si las pusiéramos en una balanza, las palabras importantes y las ociosas, pues no sé si es mejor ponerla o no ponerla, ¿no? Y Pablo le está diciendo, aquel que has de juzgar tus palabras, te encargo solemnemente delante de él. Y dice, versículo 2, predica la palabra. Es decir, ¿qué es lo que le está encargando? Pues lo que le está encargando simplemente es que predique la palabra, que hable la palabra. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué palabra? Bueno, al final de 2 Timoteo 3, pues nos da la clave de qué palabra debería de predicar. Las Santas Escrituras, las Sagradas Escrituras, como dice el versículo 15. O como dice el versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Por tanto, ¿qué palabra es la que debe de predicar? Pues las Escrituras. Y en aquella época, como vimos en mi anterior predicación, sabemos que estaba hablando del Antiguo Testamento. Y lo interesante es que hablaba del Antiguo Testamento en relación a la salvación de Cristo, es decir, que la salvación de Cristo se preveía ya en el Antiguo Testamento. Pero no solo lo vemos en el Antiguo Testamento, también lo vemos de forma mucho más clara para nosotros en el Nuevo Testamento. Y de hecho el Nuevo Testamento tiene la misma autoridad que el Antiguo, ¿no? Y hay varios textos en el Nuevo que lo identifican con la misma autoridad. No voy a entrar en ellos ahora. ¿Pero qué debe de predicar? La palabra. ¿Y cuál es la esencia de la palabra? El Evangelio. La muerte por nuestro Señor Jesucristo en la cruz y la salvación que nos da a través de ella. Esa es la esencia de la palabra. Pero no es lo único. Vamos a pasarnos toda la eternidad valorando el Evangelio. No pensemos que el Evangelio se reduce a las 3 leyes que decían los folletos antiguamente. Porque la riqueza del Evangelio es mucho más profunda de lo que nosotros nos podamos imaginar. Y vamos a pasarnos toda la eternidad, aquellos que vayamos con Cristo, disfrutando de la obra de ese Evangelio.
Por tanto, no es algo superficial, sino es algo muy profundo. Es algo que hay que estudiar. Y podríamos preguntarnos, bueno, ya sabemos qué es lo que debe de predicar Timoteo en este festival, ¿no? En esta solemnidad en la que Pablo le está diciendo a Timoteo que predique. Pero la cuestión es cuándo debería de predicarlo. La respuesta es: insiste a tiempo y fuera de tiempo. Wow. Y a mí me deja esto un poco helado, ¿no? Porque yo muchas veces lo que intento es buscar las mejores ocasiones, buscar la oportunidad, esperar que surja algo. Esperar que Dios me dé una oportunidad buena para que yo pueda decir el Evangelio. Pero lo que dice Pablo aquí en Timoteo no es eso. Lo que dice es que insista a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y cómo interpretamos eso? Pues lo que simplemente que hay que predicarlo siempre. Yo no veo otra forma de interpretarlo. Y lo interesante, Alejandro, pasa a la siguiente, por favor. Este gráfico lo puse en relación con la 2 Timoteo capítulo 3, 16, que habla que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, para redarguir o refutar el error, para corregir, para instruir en justicia. Pero fijad lo que Pablo dice aquí a Timoteo en 4.2. Pasa a la siguiente, Alejandro. Predica la palabra, que es similar a enseñar, redarguye, que es lo mismo que refutar el error, es decir, es convencer a alguien mediante argumentos que se ha equivocado, que va por mal camino. Eso significa redarguir, que no es una palabra que utilicemos todos los días nosotros. Reprende, que es lo mismo que corregir, es decir, que ver cómo lo puede llevar al buen camino. Y lo interesante es que dice, exhorta con toda paciencia e instrucción. Y 3.16 dice, instruye en justicia, que de alguna manera intenta mantenerlos en el camino. Y lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo simplemente es que utilice la Escritura. Es decir, él no tiene el poder para corregir a la gente. Él no es nadie para convencer a la gente. Ni tiene autoridad tampoco para exhortar, ni es nadie para decirle a cada uno lo que tiene que hacer. Pero la palabra sí. Y él sí puede utilizar la palabra para que ella sea la que corrija, la que redarguya, la que refute el error, la que instruya con toda paciencia y justicia. Nosotros a lo mejor no somos nadie, pero la palabra de Dios sí, y el Evangelio que Él nos ha dado también. Porque tiene poder para salvación y tiene también poder para transformar, para transformación de nuestras vidas. Ahora pasamos al riesgo. Este es el recado. Es decir, prácticamente ha estado todo el libro de toda la carta de 2 Timoteo para llegar a este punto. Mira, Timoteo, no te avergüences, ten cuidado con los falsos maestros, la palabra es verdad, pero ¿para qué? Para que prediques la palabra. Esta es la esencia. Y esto es lo que te encargo delante del Señor, que nos has de juzgar a ti y a mí. Ahora hay un riesgo también, como en los otros capítulos. Pasamos al versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Claro, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y de qué está hablando cuando habla de sana doctrina? Pues es evidente que está hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en todo el contexto ha estado hablando de la palabra de Dios. Por tanto, la sana doctrina, lo que podemos es identificarla con la palabra de Dios. Sino que teniendo comezón de oídos, yo cuando leía comezón, digo, vaya palabra, esto de comezón, a mí no me suena bien. ¿Qué significa esto de teniendo comezón? A lo mejor los más antiguos del lugar pues lo entienden bien, pero yo no me enteraba de lo que era comezón de oídos.
Y bueno, buscando en el diccionario, pues prácticamente lo que entendí era que comezón de oídos, comezón es una intranquilidad que se produce por tener insatisfecho un deseo. Es decir, tú deseas algo y esa intranquilidad que tienes por no tenerlo, eso es comezón, ¿no? Y lo que está diciendo el texto es que habrá personas que tendrán comezón de oído, es decir, que tendrán una intranquilidad en sus vidas de oír algo, algo que satisfaga el sentido de su vida, comezón de oídos, pero el problema es que con esta necesidad acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y quién no hace esto? Y pensaba otra vez en la política, ¿no? Como hoy es las elecciones, pues venga política. El de izquierda normalmente, ¿qué canales de la tele ve? ¿O qué prensa lee? La persona que es de izquierda. Se va a los medios de comunicación de izquierda. Y el que es de derecha, ¿qué es lo que suele hacer? Pues se suele ir a los medios de comunicación de derecha. De tal manera que lo que hace es que lo que él piensa se ve reforzado por opiniones de personas que piensan exactamente como él. Y de esta manera buscamos la verdad. De esta manera nosotros vamos a, de verdad, dilucidar lo que está bien y lo que está mal. Posiblemente debería ser al revés, ¿no? Si somos de derecha, a lo mejor deberíamos de escuchar a los medios de comunicación de izquierda, porque a lo mejor nos dicen 4 verdades sobre la derecha que nosotros no queremos oír. Y a lo mejor con la izquierda pasa exactamente lo mismo. A lo mejor si somos de izquierda, en vez de estar escuchando la sexta, a lo mejor deberíamos de escuchar la COPE para ver si nos dice algo que a nosotros es complicado, ¿no? De cierta forma nos gusta escuchar lo que pensamos, ¿no? Y precisamente esto es lo que Pablo está diciéndole aquí a Timoteo. Mira, las personas van a querer escuchar lo que ellos mismos piensan. Pero tú predica la palabra de Dios. No prediques lo que ellos quieren escuchar. Sé fiel al mensaje de la palabra, no a los deseos de los oyentes. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, a fábulas, a cosas que son entretenidas, pero que son mentiras. Leía en esta semana, en relación con la guerra de Ucrania, un general que creo que se llama Popov, que por lo visto es un buen general ruso, y que se ha presentado en el Kremlin y le ha dicho 4 verdades a Putin y a todos los que estaban allí. Le ha dicho, mira, estamos perdiendo la guerra por esto, por esto, por esto. Porque nos atacan con la artillería, por no sé qué, nos atacan detrás de nuestras filas, perdemos la logística y no sé qué, no sé cuánto. Y como no cambiemos esto, esto y esto, vamos a seguir así. ¿Y sabéis lo que ha hecho pues, el gobierno del Kremlin? Pues lo ha quitado de general. Prefieren oír a generales que le sigan la corriente, a uno que le diga 4 verdades. Me acuerdo que estuve en un retiro en Manantiales de Vida con Juan Varela, que es un matrimonio que está especializado en el tema del matrimonio. Yo era joven, entonces yo creo que no estaba casado y creo que no conocía a Raquel. Y este hombre pues estaba hablando de las virtudes del matrimonio, ¿no? Y venga matrimonio, y venga lo bueno que era casarse, y venga matrimonio. Y yo decía, bueno, en la Biblia dice que es mejor no casarse. En 1 de Corintios lo dice, que es mejor no casarse. Así lo dice literal. Entonces hubo un tiempo de preguntas cuando terminó la charla del matrimonio, y venga tras matrimonio, lo bueno que era el matrimonio.
Entonces yo levanté mi mano y digo, bueno, y la palabra de Dios no dice que es mejor no casarse. Y me dice, Juan, sí que lo dice. También dice que si no puedes aguantar, que te cases. Y me acuerdo lo que dijo, dice, pero yo creo que es mejor casarse. Digo, bueno, ¿y por qué? Dice, porque tu esposa o tu esposo, en mi caso mi esposa, te va a dar la verdad de ti. Te va a contar la verdad de ti. Te va a decir la verdad de ti. Cosa que normalmente no te dicen la gente. Tus amigos normalmente no te dicen, a lo mejor te dicen algo, pero no te dicen exactamente lo que piensan de ti. A lo mejor tu madre te lo dice, pero llega un momento que te independizan de tus padres normalmente, ¿no? Hay gente que a lo mejor no, hay gente que permanece. Pero nuestros esposos, nuestras esposas nos dicen la verdad sobre nosotros mismos. Verdades que muchas veces no nos gusta escuchar. Pero verdades que son verdades como puño. Que duelen en muchas ocasiones. Pero que son necesarias, ¿para qué? ¿Para que estemos todo el día de pelea? No. Para que el matrimonio avance. Para que seamos transformados de gloria en gloria, como dice Cristo. Para que un día llegamos a ser como Él. A veces nos gusta escuchar lo que queremos oír. Pero necesitamos oír la verdad, aunque no nos guste. Apartarán sus oídos de la verdad. Era interesante, preparando la predicación, empecé a ver algunos sesgos, algunas formas que tenemos de engañarnos a nosotros mismos. Y tuve un problema. Ahí los tenéis. No he querido ponerlo en 20 diapositivas porque desde luego no tenía tiempo para analizarlo. Ahí hay 50 sesgos que esa señora, Cecilia Cores, que es psicóloga, ha detectado. Si alguien está interesado, le digo la página web donde los he encontrado, los 50 sesgos. Pero lo peor no es que había 50, lo peor es que cuando había terminado de ver la tabla con los 50 sesgos, a través de los cuales nos engañamos a nosotros mismos, luego esta señora se ve que pensó en más y puso otro listado con más sesgos todavía, que estos ya no estaban en la tabla. Madre mía. Y por decir algunos, voy a nombrar un par de ellos. Sesgo de confirmación, pues prácticamente es lo que yo he dicho. Es la tendencia a encontrar y recordar la información que confirma nuestras percepciones u opiniones. Y lo interesante es que cuando te vas a la palabra de Dios, esto lo dice. Aquí mismo lo está diciendo. Y podemos irnos a otros textos, ¿no? Como Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es decir, de alguna manera tenemos que tener cuidado con nuestro corazón, con nuestros deseos, porque pueden engañarnos. Y lo interesante es que cuando uno analiza estos 50 sesgos y se va a la palabra de Dios, todos están en la palabra de Dios. Hay alguno que puede ser muy tecnológico, que a lo mejor no está directamente expresado en la palabra de Dios. No, había uno que era el sesgo de Google. No voy a entrar en él. Había otro que era la retrospección idílica. Nos empeñamos a ver con buenos ojos el pasado y ver el futuro de forma negativa y en decadencia. ¿No? Esto lo he visto yo muchas veces y en mí mismo me pasa, ¿no? Cuando yo era niño, pues nuestra infancia era feliz, pero los niños de ahora están todo el día metidos en la casa con las consolas, ¿no? Bueno, cuando yo era niño también había problemas. Ahora una cosa buena que tienen es que si no se enteran, por ejemplo, de un tema de matemáticas, se meten en internet y buscan una explicación. Yo cuando era niño, o me lo explicaban mis padres, los pobres, tenían menos estudios que yo. Entonces, o me lo explicaban mis amigos, o no me lo explicaba nadie. Y mis amigos en ocasiones se habían enterado igual que yo, es decir, que no tenían ni idea. Así que bueno, se lo podías preguntar al profesor.
El problema es que cuando todo era una duda, como me pasó a mí en cierta ocasión. Es decir, estamos expuestos de forma continua a una serie de sesgos de otras personas, pero también de nosotros mismos, a autoengañarnos para seguir nuestros deseos. Pensamos que eso nos puede dar seguridad, una falsa seguridad. Pensamos que eso nos puede dar sentido, pensamos que eso nos puede dar significado. Y de esa manera nos vamos autoengañando de forma continua. Y llegamos al versículo 5. Y Pablo va a hablar ahora del relevo, de cómo Timoteo lo va a relevar. Y dice, pero tú sé sobrio en todas estas cosas. Y la palabra sobrio lo que significa es que en vez de estar borracho, en vez de estar influenciado por el alcohol, pues te mantengas con la mente clara. En vez de estar influenciado por esta serie de sesgos, por esta serie de mentiras que nosotros mismos nos queremos creer con nuestros deseos, pues simplemente que mantengamos la mente clara. Que intentemos evitar esos sesgos. Y a veces ello nos va a llevar a sufrir penalidades, como toda la carta viene relatando desde que empieza. En ocasiones seguir al Señor no es fácil. En ocasiones predicar la palabra de Dios no es fácil. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y porque en muchas ocasiones provoca un rechazo. Y a nadie le gusta ser rechazado. A todos nos gusta ser aceptados. A nadie le gusta ser rechazado. Es el trabajo de un evangelista. Evangelista es un don. Pero en cierta forma todos tenemos ese llamado a ser evangelistas. Desde el momento que Cristo pronuncia la gran comisión de ser testigos y llevar el evangelio a todas las partes del mundo, todos somos evangelistas. Cumple tu ministerio. Y yo pregunto ahora, ¿y cuál es nuestro ministerio? ¿En qué situación nos ha puesto Dios? Y lo interesante es que cada uno tenemos un ministerio distinto. Cada uno tenemos una edad distinta. Cada uno vivimos en un lugar distinto. Cada uno hemos pasado por unas circunstancias distintas y vivimos en unas circunstancias distintas. Cada uno de nosotros tiene un trabajo distinto, tiene una familia distinta, tienes unos amigos distintos. Y lo que el Señor creo que nos dice es que cumplamos nuestro ministerio. Que intentemos quitarnos de las influencias propias de nuestros propios deseos o de aquellos que quieren regalarnos el oído y sigamos lo que de verdad Dios nos pide. Y para ello necesitamos su palabra. Para ello necesitamos que Él toque nuestro corazón a través de su palabra. Predica la palabra. Y dice en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Una ofrenda de libación era una ofrenda de líquido que se derramaba, como de aceite, por ejemplo. Y el tiempo de mi partida ha llegado, es decir, que Él ya va a morir. No sabemos cómo murió Pablo, pero él sí tenía claro que ya iba a morir. Y él lo que había hecho era haber preparado un relevo. Y creo que de aquí también tenemos que aprender cosas. En nuestro ministerio, ¿cómo estamos preparando un relevo para nosotros? Para mí es una pena, y no lo digo por esta iglesia, pero para mí es una pena ver iglesias que después de un montón de años, pues no hay personas capaces que puedan subir al púlpito. Debemos de preparar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adultos a seguir con el relevo de nuestros ministerios. Debemos esforzarnos por evangelizar, pero debemos de esforzarnos por hacer discípulos que continúen el trabajo, el servicio que Dios nos ha dado.
porque nuestro tiempo aquí es limitado. Yo continuamente estoy recepcionando en mi trabajo partes de accidentes de trabajo. Toda la semana me llegan mortales, todas. La mayoría de ellos son accidentes de tráfico o infartos de miocardio que se dan en el trabajo. A veces me llega algún operario que se cae de un tejado y se mata. No sabemos el tiempo que nos queda aquí. Podemos pensar que nos vamos a morir con 60, con 70, con 80 o con 90 años, con la edad que pensemos. Pero ¿quién te quita a ti que tengas un accidente de trabajo hoy, nada más salgas de aquí? Un accidente de tráfico, perdón. ¿Cuánto tiempo te queda? No lo sabes. No sabes el tiempo que Dios ha previsto para ti. Igual Él quiere llevarte ya. Y mi pregunta es, ¿qué estás haciendo para preparar un relevo? Porque este es un ministerio del Señor. Porque la iglesia continúa así. Cumple tu ministerio. Nos vamos al versículo 7. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Es interesante porque en el capítulo 2 decía Pablo que debíamos de seguir el ejemplo de un soldado. Y él dice, he peleado la buena batalla. De un atleta. He terminado la carrera. ¿Qué nos gustaría que nos pongan cuando nos muramos? Yo no lo sé, pero no sería un mal título. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. La vida de Pablo había tenido un propósito. Él no había estado aquí para nada, él no había estado aquí para perder el tiempo, no había estado aquí para disfrutar de la vida y ya está. Él había estado aquí con un propósito que era servir al Señor y había disfrutado sirviendo al Señor. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, y es interesante porque el capítulo empieza con Cristo como juez de nuestras palabras. Y lo que viene a decir es que ese mismo juez que juzgará nuestras palabras, a aquellos que le hayan recibido, les pondrá la corona de justicia, a pesar de nuestras palabras. La corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La cuestión que deberíamos de plantearnos es, ¿qué prioridades tenemos en nuestra vida? De vez en cuando hay que hacer un reseteo. Hay que empezar de nuevo. Porque tenemos la tendencia a liarnos en mil historias y olvidarnos de lo primordial. Hay una frase que me gustó. Pasa, Alejandro. Este señor no tiene, que yo sepa, no tiene nada que ver con Dios. Es el padre de la teología de la gestión económica. No tengo ni idea de lo que es eso. Pero esa frase sí me gustó. No hay nada más inútil que hacer con eficiencia aquello que no debería hacerse. Y en ocasiones yo me pongo a hacer de forma eficiente, dejándome la vida en ello, mil cosas que no me debería de haber metido. Y creo que Pablo lo que nos viene a decir es simplemente que prediquemos la palabra. Hay una ilustración de Spurgeon de cómo defender el Evangelio. Es muy interesante. Y ya voy a terminar. En la ilustración él dice, bueno, ¿cómo defenderías a un león? Es decir, imagínate que tú eres el dueño de un circo, ¿no? Y tienes un león allí en una jaula. Y quieren venir a robarte el león. ¿Cómo defiendes tú al león?
A veces empezaríamos a buscar estrategias para defender al león, a reunirnos, a hacer 1000 cosas para defender al león. Y venga estrategia, y venga reuniones, y venga 1000 cosas. Y dice Spurgeon, lo mejor para defender a un león es abrirle la puerta. ¿Por qué? Porque él se defiende solo. No hace falta que tú lo defiendas. ¿Cómo defendemos el Evangelio? Lo mejor para defender el Evangelio no es hacer 1000 actividades pensando en cómo vamos a expresar el Evangelio. Lo mejor para defender al Evangelio es hablar el Evangelio. Él se defiende solo. ¿Qué legado vas a dejar? ¿Qué significado tiene tu vida? Creo que el Señor nos llama a pensar en esto. Nos llama a mirar más allá de nuestra vida cercana y pensar que tenemos una esperanza eterna. Pensar que tenemos un propósito para nuestra vida, un propósito eterno. Pensar que tenemos un significado para nuestra vida, un significado eterno. Y pensar que tenemos valores para nuestra vida, un valor eterno. ¿Qué legado vamos a dejar? Que el Señor nos ayude.